Mm. Bueno, esta semana no ha estado tan agitada, me tocó ir a Madrid a medirme esos dientes y ya hoy estoy más para hacer los 5.000 pasos. Pues bueno, pero aquí no. Hay 5 que hice, así que cuando acabe tendrá que estar en 000, porque cuando llega a 9.999 se ponen ceros. Así que, bueno. Bien, como yo he visto que hay gente que lee mientras camina, como tengo que estudiar, les digo una carrera que pueden hacer para el futuro, ecólogo social. Bueno, esto es de cambio climático, mercados y registros voluntarios. Esto va de lo que los países hacen para evitar el cambio climático, situación actual y futuro. Debido al crecimiento en que se halla en la actualidad sobre los efectos del carbono, se han tenido que establecer protocolos para evitar que la huella del carbono siga aumentando de forma considerada. Se llama el Protocolo de Kioto, uno de tantos, me imagino. Propuso reducir, pero el más famoso, la cantidad de carbono emitida en el ámbito de la energía, desarrollo tecnológico e investigación, asimismo de transporte. Como consecuencia, se han establecido mercados voluntarios de la producción del carbono. A través de esta unidad se dará a conocer la situación actual y futura relacionada con el Protocolo de Kioto y la evolución del consumo energético en España. De igual forma, se hablará de los mercados voluntarios de carbono y de registro de huella de carbono, la compensación del mismo y los proyectos para su absorción. Es que puse HC y así es que se dice, huella de carbono es HC. Los objetivos son analizar la situación actual y futura sobre el uso de productos que aumentan la huella de carbono, explicar el protocolo de Kioto y los mercados voluntarios de carbono, indagar en la evolución del consumo y la intensidad energética en España a lo largo de los años, conocer el Real Decreto que regula el registro de la huella de carbono, su compensación y los proyectos llevados a cabo para la absorción del dióxido de carbono. Bueno, es mercados y registros voluntarios, situación actual y futuro. Esto es. Recuerda, se entiende por demanda una solicitud, petición o necesidad de algo. Entendemos por necesidad carencia o escasez de algo que sea imprescindible para la vida. Si las tendencias económicas de los últimos años se quedan constantes y los precios del petróleo y gas natural prosiguen a niveles elevados, a medio plazo para el 2030 se considerará que el consumo de energía primaria mundial crecerá en un 57%. El protocolo de Kioto, aprobado en el 97 durante la tercera conferencia de las partes del convenio, entrado en vigor el 16 de febrero del 2005, la finalidad es obtener el compromiso firme de los países desarrollados para reducir colectivamente sus emisiones en un 5% como medida anual durante el periodo 2008-2012 en relación a las emisiones del año base, que es 1990. Espera que... Así que es esto lo que tengo que estudiar.
Y escribí tan chiquito que ha rendido como un... El mercado voluntario de carbono se define como todas aquellas actividades de transacción que ofrecen créditos de carbono a los mercados y compradores que estén interesados en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que se dice HEI o HEIS cuando hablan en plural, pero no existe una regulación obligatoria sobre el tema. El Real Decreto 263 del 2014, del 14 de marzo, se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Tiene por objeto la creación del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2. Situación actual y futuro. Se entiende por demanda, bueno, que ya te lo dije, ¿no? Pues las necesidades, aquello que realmente se necesita. Las demandas son las manifestaciones de esas necesidades, pero pueden ser reales y también pueden ser ficticias. Parte de las necesidades percibidas se manifiestan en forma de demanda. La demanda está plagada de subjetividad, pues esto formada por las expectativas de los individuos cuanto a situaciones que creen deseables para sí mismos. Áreas de ajuste que se dan entre las necesidades y las demandas. Derroche. Es una oferta innecesaria que no se demanda. Carencia. Necesidades percibidas y demandadas pero no atendidas por la oferta. Presiones. Demandas innecesarias por tanto no atendidas. Demagogia. Demandas que son satisfechas pero no responden a necesidades reales. Inconsciencia e ignorancia social. Es el desconocimiento de verdaderas necesidades sociales, por lo cual no son reclamadas y por tanto no son atendidas. Es necesario ser conscientes de esto a la hora de hablar de necesidades y demandas energéticas. Si las tendencias económicas de los últimos años se quedan constantes y los precios del petróleo y gas natural consiguen a niveles elevados a medio plazo, para el 2030 se considera que el consumo de energía primaria mundial crecerá en un 57%. La mayor parte de los recursos energéticos mundiales provienen de los combustibles fósiles. La demanda estimada por combustibles fósiles, que son petróleo y combustibles líquidos, gas natural y carbón, seguirá representando más del 80% de la demanda energética mundial. La evolución de la demanda total estará marcada significativamente por la evolución de la eficiencia energética. La proliferación de políticas de eficiencia energética se han manifestado últimamente, que podrá impactar de forma importante acerca de las proyecciones expuestas, reduciendo el consumo de energías no renovables. Sin embargo, aún con aumentos significativos en la eficacia, un mayor crecimiento económico atenderá a generar una mayor demanda energética. El consumo mundial de petróleo y otros combustibles líquidos continuará creciendo. Por otra parte, se cree que las fuentes no convencionales de combustibles líquidos, que son los biocombustibles, líquidos de carbón y líquidos de combustibles sintéticos a partir del carbón y del gas natural, esos son biocombustibles, se van a volver cada vez más competitivos, por lo que habrá un aumento del consumo de estos en los próximos años. Se estima que la demanda de gas natural y carbón también aumentará con los próximos años. También se estima un aumento de la demanda de energías renovables, explicado tanto por la conciencia sobre sus bajos impactos ambientales, como por los precios
por los altos precios de los combustibles fósiles. En cuanto a la demanda eléctrica mundial, el aumento total estimado en el periodo de análisis, que es el 2004 al 2030, es del 85%, siendo el carbón y el gas natural los principales combustibles que sustentarán la generación eléctrica. Las tasas medias de crecimiento anual de los consumos varían significativamente entre los países dependiendo del ritmo y del tipo de crecimiento económico. Se estima que los países en desarrollo tendrán ritmos de crecimiento económico mucho mayores, lo cual, junto a la industrialización acelerada y la urbanización, determinarán en el crecimiento de su demanda. India y China son responsables de una parte importante del crecimiento de la demanda mundial, en la medida de implementar una gestión eficiente será primordial en su desarrollo energético. La evolución de la oferta energética total depende esencialmente de la evolución de la demanda. Sin embargo, en términos de composición de la oferta, los costos de inversión y operación de las tecnologías, así como los mecanismos explícitos de incentivos, son las variables más relevantes a considerar. La generación de energía eléctrica seguirá dependiendo en una proporción importante de tecnologías tradicionales. No obstante, progresivamente, las tecnologías basadas en fuentes renovables incrementarán su aporte. Debido a que logran una demanda que tienen ahora este tipo de fuentes renovables. Se está investigando cómo hacerse el uso más eficiente o económico. Se debe concienciar a la población de la importancia de reducir el consumo de combustibles fósiles. Para reducir las previsiones expuestas anteriormente, promover una cultura de reciclaje, reutilización y reducción tiene que ser uno de los principales objetivos de la sociedad actual. La importancia del Protocolo de Kioto. Este protocolo fue aprobado en 1997 durante la tercera conferencia de las partes del convenio y entró en vigor el 16 de febrero del 2005. La finalidad es obtener el compromiso firme de los países desarrollados para reducir colectivamente sus emisiones en un 5% como medida anual durante el periodo 2008 y 2012 en relación a las emisiones del año base, que es el 1990. Es el año base de donde comenzaron a hacer las comparaciones. Dicho protocolo cuenta con los llamados mecanismos de flexibilidad. Su finalidad es facilitar el cumplimiento de los compromisos de limitación de gases adquiridos. El elemento más importante consiste en la creación de un mercado de carbono para facilitar la transición hacia un modelo de crecimiento económico a escala global que dependa menos de los combustibles fósiles. De esta manera, los países que consigan reducir el porcentaje de emisiones asignado pueden vender el porcentaje sobrado a países que no consigan reducir el suyo. Otro elemento se relaciona con el desarrollo limpio. Su finalidad es favorecer el uso de energías limpias usando la moderación. En el ámbito de la energía se pueden adoptar las siguientes medidas.
Hay una necesidad de acelerar los cambios en la generación y uso de energía, fomentando en particular las energías renovables, como la solar, la eólica y la biomasa. La importancia de integrar los objetivos ambientales en el mercado de la política energética, ya sea a nivel nacional o comunitario. Y en el ámbito del desarrollo tecnológico y de la investigación, hay que adoptar mejores técnicas que están disponibles en materiales de eficiencia energética. Mayor dotación de los programas sobre cambio climático dentro del quinto programa marco de investigación y desarrollo. La aplicación de mejores tecnologías disponibles para la reducción de emisiones en el tratamiento de residuos, incluyendo las emisiones de metano de los vertederos. Y las de las vacas que... Bueno, en el ámbito de los transportes, eso ya será otro ámbito que será ganadero, agrícola o algo así. En el ámbito de los transportes, la reducción de las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos privados, reducción del óxido nitroso de los catalizadores de los vehículos a motor, ¿qué es esto? La recandación a los Estados miembros para que introduzcan políticas de transporte, la recomendación a los Estados miembros para que introduzcan políticas de transporte que inclinen la demanda hacia formas de transporte con menores efectos adversos posibles sobre el medio ambiente. La importancia de reducir emisiones de CO2 en el transporte de mercancías por carretera. El coste del protocolo de Kioto para España, porque me imagino que según el país tendrá un coste y resulta que por ahí saldrá que España es uno de los más contaminantes de la Unión Europea. Entonces los costes para España deberán ser más caros, me imagino. La idea generalizada es que cuesta más no cumplir el protocolo que cumplirlo. Resulta más apropiado hablar de los costes del incumplimiento de las obligaciones contraídas en el protocolo de Kioto. En el convenio se acordó que la penalización no sería económica, sino que la sanción constituye una multa equivalente al 30% del exceso emitido que deduce de las cantidades asignadas en el siguiente periodo de compromiso. Además, suspende la posibilidad de comprar derechos de emisión a otros países. O sea, si tenía derecho a emitir un 100%, solo puede emitir el 70%. Y si quiere comprar el 30% a otros países para tener un derecho de emisión, no puede. En la otra cara de la moneda, España puede reducir su dependencia de los combustibles fósiles, mejorar otros problemas como la contaminación atmosférica de las ciudades y desarrollar y financiar nuevos recursos energéticos como medios de transporte más limpios. El cambio climático puede constituir una oportunidad para mejorar no tanto el nivel como la calidad de vida. En general, los costes totales para España del cumplimiento del protocolo de Kioto serían mayores que para el resto de los países de la Unión Europea, ya que nuestra emisión de gases es más alta que el porcentaje fijado por Kioto, a pesar de lo cual la sanción restrictiva sigue teniendo un valor más elevado. En estos días que ha salido lo de Almeida con los niños, de que a quién le donaría dinero, si al Amazonas o a Notre Dame, y dijo que a Notre Dame, y todos los niños asombrados que el Amazonas pues era ¿no? Y me hace acordar que prefiere proteger
un edificio que un edificio sin más, que no sé en qué puede beneficiar al mundo, que el Amazonas, que de verdad, que beneficia al mundo. Igual hay mucha gente que piensa como ese señor y por eso España está tan mal aquí en la Unión Europea como ser uno de los que consume, de los que más emite gases. Me hizo acordar que no quiere mejorar la calidad de vida del mundo, sino quiere mejorar un edificio porque es un símbolo europeo y aquí es Europa. Y no ve por el mundo, ve por un pedacito. Uy, esos niños van a salir espantados de... Esos niños nunca votarán a estos que piensan así, digo yo, porque esos niños se burlaban de los razonamientos de ese señor. Bueno, en fin, sigamos. Evolución del consumo y la intensidad energética en España. España ha tenido una tendencia a la alza en los últimos 30 años, durante lo que han ocurrido 4 crisis económico-energéticas, la del 73, la del 79, la del 93 y la del 2008. A nivel mundial, con impacto negativo en la economía y en la demanda energética de la mayor parte de los países desarrollados. No obstante, a principios de los 70, esa circunstancia sirvió de catalizador para acometer políticas orientadas a la reducción de la dependencia energética y la mejora de la eficiencia. En España, esta reacción se hace evidente con aproximadamente una década de retraso, hacia finales de los 70. En los 70 sucedió eso, pero España entró a la moda a finales de los 70, lo que se repercute en la reconversión industrial de los 80. La posterior expansión económica de España desde su incorporación a la Unión Europea trajo como consecuencia un incremento en el poder adquisitivo y tuvo su reflejo en un mayor equipamiento automovilístico doméstico, además de un fuerte desarrollo del sector inmobiliario. Factores, entre otros, que han sido decisivos en las tendencias a la alza del consumo energético. A principios de los 90, una nueva crisis. Sí, fue en el 90. ¿Y qué? Ya no encuentro los años esos. Ah, sí, en el 93. Uy, los tengo grandes y todo. Es que voy adelantada. A ver, las del país, decisivos en las tendencias al alza de consumo energético. Bueno, al principio de los 90, una nueva crisis tuvo eco en una atenuación de la demanda energética. La evolución posterior mantuvo una tendencia ascendente hasta el año 2004, iniciándose a partir de entonces una nueva etapa en la evolución de la demanda energética, propiciada, entre otros, por la puesta en marcha de las actuaciones al amparo de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España, 2004-2012. Aprobada en noviembre de 2003. Este punto de inflexión marca una divergencia en la evolución del PIB, del Producto Interior Bruto, y de los consumos energéticos. Estos rasgos continúan en la actualidad, aunque se han visto reforzados por el efecto de las crisis financieras internacionales, comenzada en el segundo semestre del año del 2008. En España, el efecto de esta crisis
se evidencia a través de la desaceleración experimentada en el sector de la construcción, que tradicionalmente ha constituido uno de los motores de la economía nacional. La falta de productividad de este sector y en general de la economía española ha ido acompañada en descenso, más acusado de la demanda energética, lo que permite confirmar la existencia de factores. Mercados voluntarios de carbono. El mercado voluntario de carbono ha crecido en los últimos 30 años. Se puede observar que las empresas de diferentes países emplean la compensación de emisiones como parte de las estrategias para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Además, se dispone como una vía alternativa para la lucha contra el cambio climático y la pobreza mundial. Conforme aumentan las emisiones en las últimas décadas, la preocupación por mitigar el calentamiento global también crecía. Las repercusiones que esto provocaba junto los impactos e incertidumbres asociadas al aumento de las concentraciones de emisiones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Hizo que se comenzaran a tomar medidas desde la esfera internacional. Entonces crearon el plan de... Se creó el panel intergubernamental de cambio climático de 1988. En 1988 se creó el panel intergubernamental de cambio climático, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, además de implementar instrucciones oficiales, jurídicas y económicas. Uno de los marcos de aplicación adoptados fue la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebró en el 92. Dice que Aguilar et al. 2009. El mercado voluntario de carbono se define como aquella actividad de transacción que ofrece créditos de carbono a los mercados y compradores que estén interesados en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no existe una regulación obligatoria sobre el tema y van dirigidas a ciudadanos particulares y organizaciones públicas. Mira que ahí veo una carrera, porque no existe una regularización obligatoria. Entonces puede haber el derecho con cambio climático, con especialización en cambio climático. Y van dirigidos a ciudadanos particulares, organizaciones públicas y privadas que estén concienciadas con el cambio climático. Conlleva la realización de transacciones de métodos para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y compensar con otras actividades a través de proyectos verdes o ecológicos, con el objetivo de generar reducciones de emisiones reales, cuantificables, permanentes y adicionales. Los créditos o bonos de carbono son las reducciones o absorciones de CO2 que generadas por los proyectos iniciados. O sea, se puede, el CO2 se puede absorber. Hay unas cosas especiales que pones para que se absorban el CO2. No me acuerdo del nombre, debería sabérmelo porque estaba en el otro capítulo. Después lo miro en Google. En el otro capítulo, si ya hice hasta el examen y todo.
Ajá. O absorciones de CO2 generadas por los proyectos iniciados. El seguimiento de dichos mercados se realiza desde la cuna hasta la tumba, teniendo en cuenta la necesidad de realizar un análisis de ciclo de vida del mismo. De esta forma, se obtiene información sobre el impacto de estas medidas sobre el medio ambiente y es una forma de comprobar si las acciones del mercado voluntario de carbono han sido efectivas. El funcionamiento de los mercados voluntarios de carbono es sencillo. Se basan en la compra voluntaria de una cantidad de créditos de carbono proporcional a las toneladas de CO2 emitidas por la empresa en cuestión, porque se miden toneladas. Es la medida de las emisiones y eso. Dicha compra se realiza a países en vías de desarrollo. En concreto, proyectos que tengan desarrollados que capten una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la que se genere en el país del comprador y eviten las emisiones del CO2 equivalente a la generada en dicho país, CO2, gas carbónico. Pues. Para ello se usan dos tipos de proyectos. Menos mal, lo tenía en la cabeza, pero apenas lo vamos a ver. Los sumideros de carbono por reforestación. Eso es. Son instalaciones. Y usted puede instalar sumideros de carbono por reforestación que capturan la cantidad de CO2, de dióxido de carbono generado en el país en vías de desarrollo que sea equivalente a la que se genere en el país del comprador. El proyecto de ahorro o eficiencia energética, mediante la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, tratamiento de residuos o evitar la deforestación, no como en el Amazonas, que están quemando antes. Con ello se pretende evitar la emisión de dióxido de carbono generada que sea equivalente a la del país del comprador. Los mercados voluntarios del carbono se presentan como una alternativa y una oportunidad para promover acciones que luchen contra el cambio climático. No obstante, también se usa como una medida de mitigar la pobreza de los países en desarrollo. Por tanto, es una vía de trabajo interesante, tanto para compradores como para los países en desarrollo involucrados. En relación al cambio climático, los mercados voluntarios de carbono pretenden promover el desarrollo sostenible a través de ofrecer un potencial mayor para implantar proyectos que influyan en la comunidad, aumentar los ingresos y beneficios de la zona en vía de desarrollo, o tanto a nivel nacional como a nivel local, repercutiendo en la economía de la comunidad local involucrada. Aportar una financiación extra en cuanto a proyectos verdes se refiere. Fomentar la colaboración entre países en aras de aportar soluciones compensatorias para el medio ambiente. Ofrecer recursos renovables y tecnologías limpias a los países en desarrollo. Incluir proyectos de diferentes motivos ecológicos que ofrezcan mayor flexibilidad a la hora de su implantación y menos proceso burocrático. Eso